Sean bienvenidos a la historia del tricampeón. Mi nombre es Carlos Ramos y a través de un par de videos te compartiré las decisiones, momentos clave y jugadores que fueron determinantes para la obtención de la 14, 15 y 16 respectivamente. Hablar del tricampeón de México no es nada sencillo y para mí habría que remontarnos al 2018, aquella final contra Cruz Azul que fue magnífica, que fue el último título antes de la llegada del tricampeonato. Recordar que aquel América venció a Toluca en cuartos de final con un global de 5-4 en un partido donde los defensas una vez más fueron las estrellas. Y todo esto para posteriormente enfrentar a los Pumas en un partido de ida que se empató con un global de 1-1 y que posteriormente América en casa golearía con un 6-1 a los Pumas de la Universidad. Finalmente América se consagraría campeón. En un partido único con una ida y vuelta en el Estadio Azteca, Edson el Machín Álvarez marcaría los 2 goles en aquella noche tan gloriosa. Y es que creo sin temor a equivocarme que este América ha sido uno de los más espectaculares, no solamente por lo que jugaba, sino por los jugadores que tenía en la cancha. Hablar de jugadores como Agustín Marchesín, como Paul Aguilar, como los grandes defensas Emma Aguilera y Bruno Valdés, la media con jugadores como Guido, Mateus, el mismo Edson, con jugadores desequilibrantes como Ibargüen, Renato, Lainez, y una delantera que había liderazgo con Oribe Peralta y Henry, la bomba yucateca. Pero aquí la gran pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaron más títulos? ¿Por qué no hubo una continuidad a este gran proyecto? A un América que, si a mí me lo preguntas, se veía imparable. Después de ese campeonato, América tendría un torneo intrascendente, donde serían eliminados a manos de León. Y es a raíz de ello que se pensaría en que hay un plan para buscar refuerzos. La carencia del gol seguía siendo muy presente en los partidos. Y esto pues obligaría a la América a ir en búsqueda de nuevos jugadores. Para el verano del 2019 llega una noticia, una de esas que sacude al mundo. Una de esas que la escuchas y crees que es mentira. La salida de Oribe Peralta. El 2 veces campeón de Liga y 2 veces campeón en Conca Champions, se despedía de las Águilas. Y este no era el mayor inconveniente. Si bien Oribe ya venía a la baja, el problema fue el equipo al que partía. Pues iba directamente a las Chivas del Guadalajara, en una historia que nadie se podía creer. En ese mismo verano, América presentaría las salidas de Edson Álvarez al Ajax, Marchesín y Mateus al Porto, estos 3 que fueron determinantes en el último título azul crema. A cambio, llegarían jugadores como Gio dos Santos, Richard Sánchez, Guillermo Ochoa y Federico Viñas. El último probablemente uno de los más consistentes y determinantes para llegar a aquella final de 2019. Y sería en aquella liguilla una de las más espectaculares. Un partido de ida donde América perdía 2-1 y una vuelta fantástica, con un partido que favorecería a la América con un 4-2 en el marcador. Y es que, a ver, hay que decirlo, esta fue probablemente una de las mejores liguillas que tuvo América, pues posteriormente le remontaría un 2-0 al hoy extinto Morelia Monarcas. De esta forma América llegaba a una final más y la verdad otra vez en desventaja. América había perdido en la ida con un 2-1 con un gran remate de chilena de Funes Mori. Sin embargo América hizo lo propio, hizo lo que había hecho durante toda la liguilla, remontar. Y así fue. América remontó y prácticamente con goles de Viñas y con un golazo marca Richard Sánchez, América se ponía como el campeón momentáneo. Pero no sería sino hasta después, con un error garrafal de uno de nuestros jugadores como Jorge Sánchez y unos penales pues prácticamente para el olvido, América dejaba de ir entre sus manos la oportunidad de volver a sumar un título y una estrella más. Para este punto me parece destacable que América volvía a llegar después de no mucho tiempo a una final y lo hacía con un equipo que había tenido buenos refuerzos. Si bien no todos funcionaron, la realidad es que algunos jugadores todavía estaban ahí. La continuidad de Guido Rodríguez que lideraba ese equipo, muchos jugadores que se destaparon como Viñas, como Richard Sánchez, era una gran señal de lo que tenía América. Sin embargo, las cosas cambiaron después de aquella final. Para inicios de 2020, una noticia que ya todos suponíamos. Se nos iba el buen Guido Rodríguez al Betis a acompañar a Diego Lainez. Y por otro lado, uno de los jugadores más determinantes como Renato Sánchez se envolvía en una polémica con su esposa que tristemente haría que lo separaran del plantel.
Durante ese mismo mercado, América sería de jugadores con nombres como Escobosa, Leo Suárez, el infravalorado Luis Fuentes, Santiago y Sebastián Cáceres. Y bueno, estos eran los refuerzos que tenía el América de cara al siguiente torneo. Y la realidad es que en aquel 2020 América iba bien. No era espectacular, pero tampoco era malo. Tristemente, la llegada de la pandemia pues obligó a que el América no pudiera seguir sumando y prácticamente se llevó a la suspensión de aquel torneo. Y solo un par de meses después, la Federación Mexicana anunciaba que se reanudaban los torneos, o bueno, en este caso uno nuevo, el Guardianes 2020, donde América tuvo destellos, tuvo buenos partidos y sobre todo crecieron un par de estrellas. Por ahí jugadores como Sebastián Córdoba fue uno de ellos, uno de los que fue determinantes para que América volviera a lo más alto. Y bueno, a pesar de esos altos y bajos, América se clasificó a liguilla. Aquel América fue despachado por las Chivas, en especial por el que después sería tricampeón, el Chicote Calderón. Esta última ha sido una eliminación muy dura, pues fue en casa, fue con nuestra gente, aunque estaban en sus hogares, pero la realidad es que dolió muchísimo. Aunado a esto, una pésima participación de América en Conca Champions y las indisciplinas constantes de Miguel Herrera llevarían a que este cesara del equipo. Y bueno, para este punto hay que mencionarlo. América había perdido a más de la mitad en menos de 2 años. Prácticamente perdió al plantel entero, desde el arquero hasta el delantero prácticamente. América había hecho un cambio radical en la plantilla que tenía. Y bueno, esto combinado con aires de cambio daría inicio a la llegada de Solari, la que para muchos es el inicio de esta gran trilogía de campeonatos que ha tenido el América. Y así, un día se anunciaba que iniciaba la nueva época, la era Solari. Un técnico argentino que llegaba procedente del Real Madrid y llegaba muchos diciendo que traía muchos cambios. La disciplina, la comida fueron elementos básicos para levantar a este equipo. Y fue entonces en aquel 2021 donde además del técnico Solari llegarían un par de jugadores, entre ellos Alan Medina, en ese entonces promesa del Toluca, Mauro Lainez, Pedro Aquino, Jordan Silva y el hoy leyenda azulcrema Álvaro Fidalgo. Este último a petición del DT, y es que hay que decirlo, muchos reconocen a Solari como el que inició este gran legado de las Águilas. Mientras tanto, en la parte de las salidas del club, jugadores como Ibargüen, el Hueso Reyes, Santiago Cáceres, el Oso González serían transferidos del club. Solari tuvo una muy buena primera temporada, consiguió varios partidos invictos en la cima y de hecho tuvo uno de los récords como mejor debutante con 38 puntos en liga. Todos estos logros se querían en los cuartos de final, pues llegaríamos a enfrentar al Pachuca. Así es, el Pachuca de toda la vida, aquel que siempre hace sus mejores partidos contra el América. Un partido de vuelta que uno recuerda, fue legendario y fue inolvidable. Un América que no se dio por vencido, que mostró esa garra y ser ese animal de liguillas. Pese a esto, con un 5-5 que favorecería al Pachuca con el gol de visitante, América caía por segundo torneo consecutivo. Y bueno, en el segundo torneo de Solari, las llegadas más simbólicas fueron las de Layún y Chava Reyes, imagínense. Además de esto, la salida por la puerta de atrás de la leyenda Paul Aguilar causaba mucho ruido. La realidad es que las llegadas y salidas, sumado a los resultados, comenzaron un hashtag muy famoso, fuera Baños. Aún con esto se dio pie al 2021. Solari lo volvió a lograr, volvió a cerrar el torneo como líder general, pero pese a ello, volvió a significar absolutamente nada, pues por tercer año consecutivo ante los Pumas, América caía en cuartos de final. Como si fuera poco, América acababa de perder su segunda final consecutiva ante los Rayados de Monterrey en la Conca Champions Copa de Campeones. Estos resultados, sin lugar a dudas, desesperaron aún más a la afición, que ya no querían saber más ni de Solari ni de Santiago Baños. Pese a que Solari seguiría como técnico durante el 2022, ya había un gran descontento por parte de la afición. Un equipo que no sabía jugar eliminatorias, y eso lo sabían todos. Sobre todo que pese a los resultados positivos en temporada regular, no terminaba de convencer. Las victorias no convencían al americanismo. En 2022 inició con la llegada de Diego Valdés como uno de los refuerzos principales. Ellos los nombres Jonathan Dos Santos, Alejandro Zendejas, Jorge Meré y Juan Otero. La realidad
es que en este mercado de transferencias llegaron 3 jugadores que serían determinantes para los títulos en América. Pero por otro lado, había una afición que ya estaba descontenta. La llegada de Juan Otero hizo estallar a la afición. Y es que era un completo desconocido, un jugador que sin mérito estaba llegando a Capa procedente de Santos. Quiero hacer mención honorífica a un jugador. Y es que la realidad, lo comentábamos hace unos minutos, esta transferencia a Independiente sería determinante. Y es que Independiente no tenía dinero para pagar. Le dio largas y largas al América. Y es por este jugador que América tuvo que poner una denuncia. Tuvo que darle seguimiento con la FIFA para que Independiente les pudiera pagar. Esto llevó a muchas cosas que están ocultas o de las cuales la prensa no habla. Independiente, al recibir la llamada de atención por parte de FIFA y no dejarlos fichar durante los siguientes torneos, optó por bloquear al América. Así es, el mercado sudamericano había bloqueado por completo al América. Y es que te da una lista de nombres, te da una lista de refuerzos, de llegadas, y ninguno de ellos es procedente de la Conmebol. Así es, más de un equipo bloqueó al América. Y es por ello que América tendría que haber volteado al mercado local. Y fue lo que hizo Santiago Baños. Santiago Baños trajo jugadores que eran referentes de la liga. Por ahí Nico Castillo, que en algún momento lo fue, Diego Valdés y otros tantos. Pero la realidad es que América no podía voltear a esos mercados. Y es por ello que los últimos fichajes han venido de la MLS e inclusive de Europa. No es justificación, pero en ese momento América estaba viviendo algo que iba más allá. Algo que ni nosotros mismos entendíamos como afición. Y fue en ese mismo mercado que se dieron otras salidas, probablemente la más significativa, el hombre que tengo en pantalla, Sebastián Córdoba. Uno de los más queridos por la afición, uno que decíamos era el siguiente, era el nuevo, era un jugador con mucha calidad. Desafortunadamente la indisciplina y sus decisiones llevaron a que América lo tuviera que vender. Y bueno, entre ellos también salían jugadores como Nicolás Castillo, después de ser la estafa del siglo, saldría Necaxa. Benedetti, el jugador de Cristal, al Mazatlán. Y Aguilera se iría al Atlas. Y bueno, un torneo que le duraría muy poco a Solari, pues tras malos resultados fue cesado del equipo, dando pie a probablemente uno de los capítulos más interesantes y determinantes para el americanismo, el capítulo del Tano Ortiz. Inicio a la nueva era, la era del Tano Ortiz, que rescataba una América de los últimos lugares, escalando hasta 14 posiciones, así es, para levantar a estas Águilas del América, a un equipo que hizo conectarse y sacar la mejor versión de sí mismos. América no solamente clasificó a liguilla directa como lo hacía de manera habitual, sino que esta vez, en los cuartos de final contra el Puebla, América era el ganador, era el vencedor América. Y es que para este punto era muy importante, porque América ya llevaba varios torneos tropezándose en cuartos. Con este resultado, América llegaba a las semifinales del fútbol mexicano, y un equipo que venía enchufado y enrachado se preparaba para enfrentar una vez más al Pachuca. Un América que en la ida mostró de qué estaba hecho, y aunque perdonó varias, logró sacar un empate en el Estadio Azteca. Todo se iba a definir en Pachuca, en la Bella Irosa. Y bueno, América llegaba como un equipo que tenía una racha, que tenía algo que sacar y algo que demostrar en el fútbol mexicano. Y es que aquí veríamos la primer pechofriada del Tano Ortiz. Así es, América llegó al estadio de Pachuca y tristemente no sacó el resultado. Es más, perdió con una derrota de 3-0, lo cual cuestionó muchas cosas, pero era nuevo, iba llegando, tomó un equipo prácticamente a medio torneo y lo llevó a la cima. Entonces esto le dio confianza y la realidad es que este América comenzó a ser como uno de los más vistosos. Pese a esta derrota en semis, el siguiente torneo había mucha esperanza azul crema. La realidad es que América volvía a jugar una semifinal, cosa que no pasaba en mucho tiempo. Entonces había mucha motivación. Aunado a esto, parecía que Santiago Baños había despertado, pues en este mismo torneo salieron jugadores como Mauro Lainez, Alan Medina, Otero, Jorge Sánchez, Jesús Escobosa, prácticamente el cascajo para muchos que tenía el América. Y tuvo llegadas como Néstor Araujo, que se veía bien, y digo veía porque venía de Europa, Brian Rodríguez, que llegaba como una promesa del MLS, y el regreso del Cabecita Rodríguez, aquel que fue campeón con Cruz Azul, regresaba a América para crear un nuevo capítulo. Y la realidad es que fue un torneo en el que el América no arrancó nada bien.
De hecho, le costó bastante las primeras fechas, pero después puso pie al acelerador y América empezó a jugar mejor que nunca. Hay que decirlo, el plan de juego de el Tan Ortiz era muy vistoso, y es que no era para nada. América tenía uno de los mejores planteles en este momento. Ya consolidado, con nuevos refuerzos, América se veía mejor que nunca. Este mismo América llegaría a los cuartos de final, donde enfrentaría al Puebla. Y es que ahí solo haría una cosa, y sería poner en lo más alto el nombre de América. Pues una América que en el global le ganó 11-2, probablemente uno de los resultados más vistosos en la liguilla del fútbol mexicano. Este mismo América se veía invencible, era uno de los mejores. Este mismo América había goleado, ganado y gustado. Y bueno, América llegaba al partido de ida de las semifinales. Así es, un nuevo reto para el Tan Ortiz. Y es que América en el partido de ida empató a 1. La realidad es que hubo errores, tanto de Ochoa como de Emilio Lara, pero fueron ellos mismos los que volvieron y retuvieron ese marcador. América buscaba un partido importante. Y bueno, el partido inició. Ganaba Toluca y posteriormente América empató con el 1-1. Es entonces que en el agregado prácticamente Henry Martín marca un golazo. Un golazo de aquellos que se gritan. El tan ansiado gol. Aquel que llevaba a América a la final, que hacía soñar a todo el americanismo con un título más. Sin embargo, unos segundos después, era anulado por un fuera de juego milimétrico, prácticamente que un dedo. América se quedaba una vez más a un paso de la gloria. América otra vez no pudo, no lo logró y simplemente no concretó. Para el siguiente torneo la meta era clara. América tenía sí o sí que llegar a la final del fútbol mexicano, y para ello se trajo jugadores como Luis Ángel Malagón, como Israel Reyes, dos jugadores que serían vitales para el futuro de América. Este último llegaba en sustitución de Guillermo Ochoa y el mismo otro de la salida de Bruno Valdés. Prácticamente una América que ganaba, gustaba y goleaba. Aquel América que bailó a las Chivas en el Akron. Aquel América que le metió una goleada histórica de 7-0 al Cruz Azul. Aquel América que tenía como campeón de goleo a Henry Martín. Prácticamente este América era imparable o era invencible. Pero faltaba lo más importante, la copa. Sin esa copa este América iba a ser intrascendente. Y bueno, tenemos un primer partido. En los cuartos de final América se enfrenta al San Luis, que era dirigido por nada más y nada menos que el señor que tengo aquí atrás, don André Jardine. Tenían un partido espectacular que América apenas si lograba ganar. América pasó por la mínima prácticamente, pero aún así llegaba convencido a las semifinales, donde enfrentaría a su archirrival y enemigo, el Guadalajara. Y fue así que llegamos a la gran noche. América llegaba una vez más a las semifinales de la mano del Tan Ortiz para enfrentar al acérrimo rival. En un partido de ida, América había conseguido llevarse la ventaja por la mínima. El partido de vuelta iniciaba con un gol tempranero al número 18. Esto empataba las cosas y ponía a las Chivas más con la posibilidad y el entusiasmo de llevarse la eliminatoria. Y no sería sino hasta el 56 con un cabezazo extraordinario de Diego Valdés que le devolvía la ventaja al América. Un partido que lucía favorable para las Águilas, pues a Guadalajara únicamente le servía la victoria, pues por posición en la tabla avanzaría el América. Cualquier victoria o resultado en empate le favorecía a las Águilas. Y bueno, parecía un partido de trámite, un partido que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Sin embargo, al 63, en una jugada prácticamente intrascendente, Álvaro Fidalgo hacía una falta, una que parecía una tarjeta amarilla, pero que se revisó en el VAR. Una entrada artera y sin sentido. Prácticamente esto condicionaba todo el partido, pues la tarjeta amarilla se convirtió en roja y con esto la expulsión del Maguito. Unos minutos después, Guadalajara acortó la distancia y se ponía únicamente un gol para clasificarse a la final. Esto, sin lugar a dudas, era preocupante, pero lo más alarmante fue el Tan Ortiz, que realizaba modificaciones que simplemente hasta la fecha no entiendo. Aquellas que favorecieron al conjunto tapatío, propios extraños no entendían los cambios que en ese momento América estaba presentando. El Tan Ortiz, aquel que más
necesitaba el América en ese momento, había decidido abandonar el equipo. Y al minuto 87 cae un gol del Chiquete Orozco, aquel que sentenciaba la eliminatoria, aquel que significaría tantas cosas para el América, aquel que había decidido que América no pasaba durante una semifinal más, en una noche que parecía una auténtica pesadilla para el americanismo, pues era eliminado una vez más en semis. En la misma rueda de prensa, América perdía a su técnico, el Tan Ortiz, aquel que lo hizo ver jugar tan bien, aquel que lo llevó a una semifinal más. Y por si fuera poco, Guadalajara estaba a 180 minutos de igualar al América en títulos. Y es entonces que en este punto habría llegado prácticamente el plantel que le daría la número 14 al América. En este momento pasaron tantas cosas que no sabíamos. Es por ello que a este primer capítulo le hemos nombrado las bases del campeón y el efecto mariposa. Porque aquel gol que vemos detrás, aquel cabezazo del Chiquete, cambiaría prácticamente la historia del fútbol mexicano. Cambiaría la historia del fútbol que hoy conocemos, y al América, al Guadalajara, al Tano y a Jardiné, como hoy los conocemos. Mi nombre es Carlos Ramos y te recuerdo que esta es la historia del tricampeonato. Hoy fueron las bases. Prepárate para los siguientes capítulos, que viene una historia distinta, una historia que América le pintó diferente, la llegada de gente que sentía los colores y gente que entendió lo que era esta institución. Nos vemos en el siguiente episodio.